Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos de nuevo en estas rutas históricas de Honduras. Siempre pues, felices que nos están acompañando en estas rutas históricas de Honduras de este año 2021, o como decimos, el año 2021. Agradeciendo pues a todas las personas que nos van siguiendo y que nos siguieron desde el año pasado, pues continuamos. Este es nuestro primer programa. Y en este primer programa de rutas históricas de Honduras, pues tenemos, como digo, siempre un invitado de lujo, ¿no? Y en esta oportunidad me refiero al doctor Ramón Rivera. El doctor Ramón Rivera es actualmente el coordinador de la maestría en Historia Social y Cultural y pues es docente del Departamento de Historia y también de la maestría y también labora pues como docente de la Universidad Pedagógica Nacional. O sea que es una persona que está muy activa. Vamos a tocar un tema que pues no solo es de teoría, sino que vamos de la teoría a la práctica. Me refiero a el tema del lago Yohoa, una historia geográfica y cultural. Ese es realmente el tema que vamos a desarrollar con el doctor Ramón Rivera, geógrafo destacado en nuestro país. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido a Rutas Históricas. Muy buenas tardes, Arnulfo, y buenas tardes al público. Encantado de acompañarles nuevamente, ¿verdad?, en este programa. Bueno, bienvenido y gracias siempre por aceptar la invitación, ¿verdad? Y hoy pues vamos a tocar un tema que tiene que ver mucho con nuestra historia geográfica y cultural, ¿no? Lo que es el lago de Yohoa. Y antes vamos a casi hacer un mano a mano, pero realmente solo voy a hacer una introducción general de la parte cultural y el maestro Ramón Rivera pues nos va a hablar acerca de lo que es el lago de Yohoa, sus componentes geográficos y que pues, llama la atención del lugar. Vamos a iniciar entonces este recorrido. Sabemos que estaban ya pendientes y a veces como por cuestiones técnicas siempre uno se retrasa en el sentido de que hay cambios en la aplicación y todo esto y las computadoras a veces no responden, pero aquí ya estamos iniciando, ¿verdad? Este recorrido. Entonces vamos a comenzar hablando acerca de esa historia geográfica y cultural del lago Yohoa. Y es que el lago Yohoa, doctor Ramón, se le considera una de las fuentes de agua más importantes en Honduras, agua dulce. De hecho, es la más importante, la más grande, y no solo eso, sino que es el centro del país y el lugar de tránsito hoy día, pero también en las épocas anteriores, las épocas pasadas. Así que es un lugar interesante para salir con familia, para compartir una comida, para conocer un lugar atractivo. Tiene muchas cualidades el lago de Yohoa. Y eso es lo interesante, ¿no? Yo creo que históricamente hablando, y bueno, el lago de Yohoa siempre nos ha impactado, le ha impactado a las personas, a extranjeros, a propios de la zona, a los que vivimos fuera de la zona. Realmente tiene una historia interesante, una historia, como vimos, geográfica, cultural, e incluso podemos agregar mitológica. Hay tantas historias del lago de Yohoa que realmente no podemos hablar de Honduras sin mencionar lo que es ese gran lago de Yohoa con sus tierras fértiles. Es que el lago de Yohoa, la zona es completa, doctor, en cuanto a lo que se refiere a su geografía. Claro, claro que sí, y muy atractiva de paso. Perfecto. Bien, vamos a iniciar entonces con la presentación para poder entender mejor al lugar. Como decía el doctor Ramón, estos sitios hay que ir por ellos, ¿no? Hay que visitarlos, hay que estar cerca de ahí. Por eso el tema del lago de Ojoa es una historia geográfica cultural. Bueno, en estas nuevas rutas históricas. Y cabe destacar, vamos a ver en la siguiente imagen, que dentro de lo que es el lago de Ojoa, como tiene pues, muchas cosas que apreciar, que disfrutar. Vamos a comenzar con esta frase del filósofo José Ortega y Gasset. Decía, un historiador es un profeta al revés. Es decir, que miramos hacia atrás para poder explicar el hoy o lo que viene en el futuro. Un profeta común y corriente lo hace al contrario. Nosotros, los historiadores, miramos hacia atrás para poder ver lo que va a pasar en el presente o explicar lo que pasa en el presente y saber hacia dónde vamos al futuro. Bueno, vamos a iniciar entonces el recorrido. Como les decía, en la siguiente imagen podemos ver cómo hay un lugar importante en la zona, como es cultural también, el famoso sitio ecoarqueológico de Los Naranjos. Y siempre lo inicio con un interrogante.
si el control sociopolítico de los proto-lencas o los vamos a decir, los primeros lencas, radicó en el dominio de su entorno acuático. Es la pregunta que nos hace, si los que ahí vivían tenían el dominio o el control acuático. Bueno, eso es lo que vamos a dilucidar en el trayecto de esta plática, ¿no? Referente a lo que es la Oyojoa. Continuando con la presentación, podemos ver también que una de las cosas que, de información general de este sitio, el Parque Los Naranjos, que se ubica en lo que era la zona de pues, la Oyojoa, en el sector centro-occidental de Honduras, y entre los departamentos que incluye es Comayagua, Cortés y Santa Bárbara. Es interesante, doctor, porque hay varios departamentos que son parte de la Oyojoa, y aproximadamente está a 125 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, ¿no? Y 75 kilómetros al sur de la ciudad de San Pedro Sula. Realmente es casi está muy cercano a ambas ciudades, y también nos dicen mucho la actividad cultural de este lago de Oyojoa. Vemos en la siguiente imagen, por ejemplo, que también el lago de Oyojoa tiene, como decimos, la ubicación, está ubicado en la cuenca del lago, el sitio arqueológico Los Naranjos, que es parte del lago de Oyojoa, y también tiene una ocupación de aproximadamente 2.800 años. Al igual, el periodo aproximado de ocupación es del año 800 a.C. al 1500 después de Cristo. Esto nos dice que es un lugar que forma parte de lo que se llama el periodo formativo de los primeros habitantes en Honduras. Estamos hablando de antes de Cristo en la zona. Y la población nativa, según los estudios, estuvo habitada por los antecesores de los lencas, los primeros lencas. Eso es lo que dice la evidencia arqueológica, cerámica, huesos, que tienen toda una trayectoria de esta zona, este sitio. Y lo interesante que este es un sitio ecoarqueológico, ¿no? Eso lo da elementos ecológicos con la parte arqueológica. Y la fecha de descubrimiento se habla de la primera mitad del siglo XX, es cuando ya lo reportan oficialmente, y la influencia del lago de Oyojoa, perdón, de este sitio de los Naranjos, gran parte del territorio del actual centro y el norte del país, se considera una de las construcciones arquitectónicas precolombinas más altas descubiertas en la zona, muy tan altas que incluso se dice que es similar a las estructuras de Yarumela en el valle de Comayagua. Sé que ahí encontramos edificios o estructuras o pirámides quizás más altas que las que había en Copán. Eso nos dice mucho de la importancia cultural de este sitio ecoarqueológico. Vemos en la siguiente imagen, por ejemplo, que ¿por qué es importante el sitio? Se encuentra rodeado por el ambiente natural de la Oyojoa, que ya le hemos comentado, que tiene un bosque de tipo lluvioso tropical secundario. Al igual también es un asentamiento precolombino con arquitectura monumental. ¿Qué es esto? Que este sitio de Los Naranjos se le considera el segundo en importancia después de Copán. Imagínense, el segundo en importancia después de Copán. Y el sitio de Los Naranjos fue registrado por primera vez en la literatura arqueológica por la antropóloga Doreen Stone en el año de 1934. Es la fecha que se tiene los inicios de registro oficial de lo que es este sitio ecoarqueológico. Y también en la siguiente vemos que, o cabe destacar, que el lugar se pueden encontrar puentes colgantes, senderos sobre polines, flora y fauna en un estado natural. Es interesante porque en la zona del lago se encuentran más de 300 especies, ¿no? Y algunas especies de aves. Y también hay ciertos animales que son considerados endémicos, que son únicos y exclusivos del lugar, para que tengamos una idea de la importancia natural, ecológica del sitio, más unido a esto, sumado a esto, lo que es la importancia cultural. Fue el cruce de tantas rutas de transportación prehistórica y también moderna, ¿no? Sabe que la Oyojoa ha sido una zona que ha sido ocupada desde los primeros momentos de que aparecen los primeros habitantes en la zona hasta el día de hoy, y sigue siendo, ¿no? Incluso antes para viajar se tenía que montarse en un ferry para traspasar todo el lago y pasar al otro lado para ir a San Pedro Sula. Su inicio data ya desde el año 800 a.C., por lo que tiene más de 2.500 años de antigüedad el lugar,
y precede a lo que es el sitio arqueológico de Copán por casi 100 años. Los Naranjos fue una ciudad importante que tuvo influencia sobre gran parte del territorio del actual centro y el norte del país. Realmente vemos la importancia que tiene. Acuérdense, es el segundo en importancia después de Copán. Bien, vemos en la siguiente imagen que este sitio fue descubierto en la primera mitad del siglo XX y que se parece mucho a las estructuras de Yarumela. En Yarumela, en Comayagua, en La Paz, hay un lugar, esta Yarumela es interesante porque hay incluso una pirámide bastante elevada dentro de un gran montículo, ¿no? Entonces se parece mucho hay cierta similitud con los sitios de Yarumela y Chalchuapa en El Salvador, ¿no? Entonces vemos, repito, la importancia que tiene. Es por eso que el Parque de los Naranjos se ubica en la zona de la Ojoa, ¿verdad? Como lo comentamos, entre Comayagua, Cortés y Santa Bárbara. Y lo interesante es ver esos elementos. Yo creo que cuando uno va a estos lugares, justamente los sitios arqueológicos nos impactan, ¿no? nos impresionan. Pero cuando ya vemos elementos, por ejemplo, ecológicos, unidos con la parte cultural, eso lo impacta más y nos deja un grato recuerdo, ¿no? Hay aviturismo, hay naturaleza y arqueología, pues los tres elementos que usualmente atraen estos sitios y que nos ayudan también a poder comprender no solo el entorno cultural, sino el entorno natural, geográfico, que podemos observar lo biológico también. Es un verdadero laboratorio la zona, ¿no? Cultural, biológico, natural. Bien, vemos en la siguiente imagen entonces que el lugar, cuando uno lo visita, ven ustedes ahí que este es el centro de visitantes, ¿no? Este fue inaugurado, el sitio, el parque ecoarqueológico oficialmente fue inaugurado durante el gobierno de Carlos Flores Facusé, no me equivoco. O sea que ya tiene un par de años y algunas veces cuando el agua sube a niveles más elevados, se utilizan lanchas para dar recorridos en la zona. Este es el centro de visitantes que también vemos en la siguiente imagen que el centro de visitantes alberga dentro de sí un museo donde hay diferentes piezas, como lo vemos en la siguiente imagen, que nos plantean realmente lo que ahí se encontró. Esta es una torre de observación para poder observar aves, depende de la hora que se llegue. Está dentro del sitio arqueológico, ¿no? Una torre con cierta elevación y se puede apreciar todo el sitio arqueológico, ¿no? Bien, en la siguiente podemos ver parte de la decoración. Ahí permanentemente se mantiene verde, llueve constantemente. Es quizás, doctor Ramón, una de las zonas donde más llueve en Honduras. De hecho, sí, es el ojo pluviométrico del país. Más o menos caen entre 4.000 y 4.500 milímetros cúbicos de agua al año, lo que le vuelve pues, el punto más lluvioso de todo el país. Interesante, ¿no? Entonces vemos que se mantiene constantemente verde la zona, ¿no? Eso es, en cualquier época del año que vayamos, se mantiene de esta forma. Como decía, es un lugar rico, una tierra fértil, ahí cualquier tipo de, casi cualquier tipo de árbol logra florecer, frutas, es completo realmente, y la abundancia de agua que hay en la zona. Bien, la siguiente, podemos observar acá lo que se encuentra en el museo. Hay un museo con algunas piezas que se han encontrado en las diferentes excavaciones que se han hecho del siglo pasado realmente, ¿no? Y que pues algunas fueron registradas en la zona, otras se encuentran fuera de nuestra frontera, por ejemplo, se encuentran algunas en Estados Unidos, otras en colecciones privadas. Hay una gran cantidad de piezas de cerámica, sobre todo que lastimosamente fueron llevadas del país sin ningún control. Estas son de las pocas que se fueron quedando. Pues hoy día tenemos una ley de patrimonio que pues protege todas estas piezas, no pueden ser sacadas ni vendidas ni tenidas en colecciones privadas. Vemos las diferentes piezas que se encuentran actualmente en el Museo de los Naranjos para que la gente pueda apreciar y pueda entender el arte. Hay ocarinas, hay vasijas, hay una serie de artefactos utilizados para incensarios. Aquí tenemos esta escultura de piedra, de un estilo olmeca, olmecoide, donde aparece el personaje que le falta la cabeza, un poco los brazos. Se dice que se encontró en la cuenca del lago de Ojoa,
probablemente fue usada como para un sacrificio, y ahí se puede lograr ver que el personaje tiene la mano derecha, la tiene en el hombro izquierdo, donde está, según la tradición maya, eso es una forma de reverencia que se hace a otro personaje, ¿no? Entonces, esta lo ven con la cabeza. Esta cabeza se encuentra actualmente en el Museo de Historia de San Pedro Sula, y podemos ver los elementos decorativos ya un poco con cierto desgaste, ¿no? Y que el tipo de piedra volcánica con la cual está hecha también esta escultura. Vemos en la siguiente imagen, por ejemplo, siempre en el Museo de San Pedro Sula, como decía usted, la postura de este figurín de piedra con su mano derecha, luego se puede observar un poco tocando el hombro izquierdo, fue también considerada como recordatorio del símbolo maya para la sumisión, según Doreen Stone, en 1934 lo plantea ella, ¿no? Entonces, esto nos dice que pues estos personajes eran quizás esclavos, no lo sabemos con exactitud. Y aquí tenemos otra evidencia escultórica que representa una serpiente, siempre se encuentra actualmente en el Museo de San Pedro Sula, el Museo de Historia de San Pedro Sula, y que pues parte de la oración. Aquí la vemos en el dibujo ilustrativo de estas serpientes, que algunos incluso la asemejaban con ojos o un perfil de un jaguar, pero recordemos que tanto el jaguar como las serpientes eran animales pues míticos, eran parte de la mitología y de la cosmovisión de estas culturas lencas, ¿no? Bien, vemos en la siguiente imagen, por ejemplo, que dentro de estos elementos decorativos, en el lugar que es un bosque tropical húmedo, aquí podemos ver este árbol. Pues este árbol es quizás, según los estudios que se han hecho, uno de los árboles más antiguos en la zona, de un bosque tropical secundario, ¿no? Ahí comienza el recorrido, porque la idea acá es que vamos a hacer un recorrido. Continuamos este recorrido en el lugar y es una serie de caminos que, recordemos, el sitio está administrado por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que son los encargados de administrar todo lo que es el patrimonio. Ahí han habilitado algunos senderos, como lo podemos ver ahí, sigamos avanzando. Es lo que uno se va encontrando en el camino, con verde, algo, lo que es lo natural, ¿verdad? Dentro de ahí, lo interesante es poder observar diferentes tipos de árboles. En el camino de repente nos van siguiendo aves con sus ruidos majestuosos y poder tener ese encuentro con la naturaleza. Aquí vemos este puente sobre Polines, que en la época de invierno se llena de agua y pareciera que como que uno caminara en el aire, ¿no? O en el agua, sobre todo, y ahí pueden llegar animales de todo tipo, ¿no? Hasta se habla de cocodrilos y lagartos que deambulan, sobre todo en la época de lluvia. Continuando en este recorrido, porque es un recorrido bastante largo, miren el nivel, en la parte inferior, se puede observar que todo eso que está levantado el puente, hasta ahí llega el agua, ¿no? En la época de invierno. De hecho, hay rótulos que dicen que es prohibido cazar. Aquí vemos, este es un mirador. Este puente sobre Polines lo conduce a uno a un mirador. Y lo interesante es que si vemos al fondo, estamos viendo pues una isla que se llama la Isla Venado, se ve el lago, gracias, se ve el lago Yohoa, parte del lago Yohoa, o sea, es un mirador interesante, ¿no? Donde uno puede relajarse y hacer sus diferentes fotos. Continuando el recorrido, es un puente bastante extenso, como ustedes lo pueden ver ahí. Es una idea de tener ese contacto con la naturaleza. Continuamos en la siguiente. Parte del mismo, solo mostrándolo acá a ustedes, ese gran recorrido, ese descanso que uno hace, y es de madera totalmente, es un encuentro muy, pero muy interesante. Y eso es lo que uno observa a lo largo en el punto de descanso. Al fondo, al lado derecho, podemos ver lo que es la isla Venado, dentro del lago de Yohoa hay varias islas, y luego lo que es el lago, ¿no? En época de lluvia, el agua, se ve un poco de agua ahí, pero se mira más profundo cuando hay lluvia. Vamos con la siguiente, entonces. Aquí, un acercamiento al lago, ¿verdad?
Hay muchos mitos, leyendas en torno al origen del lago. Hasta películas hicieron hace un par de años atrás, hicieron una película que se llamaba Almas de la Medianoche y hablaba un poco ahí que todo se llevó a cabo en el lago, ahí por Peña Blanca y todos los lugares. O sea que hay, es parte también de las tradiciones del lugar. Aquí podemos ver este canal. Este canal, la gente cuando va a la zona dice... el agua va para el lago, pero ¿saben qué? El agua sale del lago realmente, ¿no? Esta agua, vemos en la siguiente imagen, esta agua lo que va a pasar aquí es que se está sacando agua para un proyecto que se hizo ya por 1963, que es el proyecto del Cabo Cañaveral. Entonces se necesita agua para producir electricidad, ¿no? Esto fue hecho en la época de Villeda Morales y constantemente se está sacando el agua y esto pues hace más de 50 y pico de años, doctor. Esos canales que hizo en aquel entonces la ENEVA. Sí, exactamente. Y es interesante pues que estos canales sirven para producir energía eléctrica, pero también disminuye el caudal de agua del lago Yohoa. Y en algunos momentos que se abre más, puede producir que el mar, el agua, perdón, la orilla del agua, se aleje más y más y más. De hecho, los lagos están condenados a desaparecer en todo el mundo, pero el nuestro está teniendo un proceso de sedimentación muy, pero muy rápido. Así es. Entonces, aquí tenemos parte de eso, ¿no? Este es el puente colgante, también un puente colgante, que pasa ese canal, pero al traspasar ese puente al otro lado va a una isla, ¿no? Entonces, es lo interesante del lugar, ¿no? Ver todo ese entorno. Aquí podemos observar, ¿verdad? Ese puente colgante y que, pues, cuando se empiezan a hacer estas construcciones, obviamente en camino pudieron haber encontrado piezas arqueológicas, cerámicas, y muchas de estas piezas que les decía a ustedes que están en colecciones privadas, ¿verdad? Desaparecieron. Hay algunas que están expuestas en la ANE para más que todo lo que se recuperó, pero muchas cosas también se perdieron, entre comillas, ¿verdad? Fueron a aparecer a colecciones privadas de propios y extraños, extranjeros y nacionales, ¿verdad? Hubo mucho comercio con estas piezas arqueológicas. Pues hoy día pues hay una ley que protege, pero sí podemos encontrar muchas piezas fuera de Honduras. Y aquí podemos ver el puente, como les decía, este puente colgante que une esas islas y que pues nos demuestra la gran cantidad de agua que se está sacando constantemente del lago Yohoa. Vamos con la siguiente. Bueno, este es un área natural protegida por alta diversidad biológica, les dije, que posee, se cuentan con más de 800 especies de plantas, que esto equivale al 10.6% de la flora nacional. Y también se han identificado 407 especies de aves, aproximadamente un 55% de las aves identificadas en el país. Y se han encontrado en 54 especies de mamíferos, 31 especies de anfibios, 72 especies de reptiles, 29 especies de peces de agua dulce. Imagínense, gran cantidad, realmente es todo un mundo diferente lo que lo encontramos acá. Y más, y ahora incluido con todos los sitios arqueológicos. No es casual que esos primeros seres humanos empiezan a habitar la zona por las buenas condiciones que hay, ¿no? El control del agua dulce. Vemos los diferentes aves que se encuentran, pájaros que se encuentran en la zona, ¿verdad? Y aves y pájaros, que pues, hay diferencia entre uno y otro. Unos cantan, otros no cantan, ¿verdad? Y que podemos observarlos. Es toda una gama, es un universo realmente de estos animales. Aquí ya estamos en el sitio, parte del sitio arqueológico, la plaza principal. Se está descendiendo de una rampa en la parte superior, todo eso que ustedes miran, esa elevación, pues es un sitio. Esto que lo encontró casualmente Doreen Stone, lo encontró en 1934, que se le considera como una especie de piedra de moler, ¿no? Como un mortero, donde quizás probablemente hacían sacrificios, ¿no? Una pieza interesante que se mantiene hoy día en el lugar que se encontró para el 34. Aquí tenemos parte de una de las estructuras más importantes en el lugar, con los diferentes niveles, el tipo de material es un tipo de piedra, ¿verdad? También usaban adobe. En la zona de ahí, cuando se construyó la carretera, lastimosamente algunos montículos se los cargaron, o sea, los destruyeron consciente o inconscientemente,
y obviamente ahí posiblemente aparecieron una serie de piezas importantes, sobre todo de cerámica, pero también se preservó una buena parte, como usted lo pueden ver en este edificio. Entonces, montículo, debajo del mismo hay otro edificio, o sea que con el pasar del tiempo, la naturaleza fue tomando lo suyo, y como los lugares fueron abandonados, se podría decir que aquí fue esta zona de aquí. Sigamos con las siguientes imágenes mientras estoy relatando la historia. Aquí podemos ver que desde que comenzaron a vivir los primeros humanos en el periodo formativo, estamos hablando de años 800 años antes de Cristo, realmente vivieron casi hasta el periodo posclásico, que estamos hablando ya prácticamente 1200 después de Cristo, depende de la zona, pero quiere decir que el lugar fue bastante ocupado. Aquí podemos ver parte de la estructura, todo el montículo, ¿verdad? Que este mismo se ha dejado esa parte cuando hizo las primeras excavaciones, porque han habido excavaciones desde los años 30, 40, 50, el de las últimas que hizo fue en los años 90, fue un proyecto, casualmente el proyecto arqueológico de la cuenca de la Oyojoa, dirigido por George Hasseman, de parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, y aquí miramos parte del material que se utiliza, que son piedras de río, piedras de cantera, diferente un poco a lo que es el mundo maya, que ya es otro tipo de piedra. Aquí al fondo podemos visualizar otro montículo. Debajo de esos montículos recuerden que hay pues estructuras o edificios. Vemos en la siguiente imagen, por ejemplo, que se puede apreciar un montículo. Este es un ejemplo de este es uno de los montículos más grandes, la estructura más grande, inmenso, pero hay aquí, esos agujeros que ustedes ven ahí en la parte central, en la parte superior derecha, es obra de los huaqueros. Los huaqueros son los que robaban piezas arqueológicas para irlas a vender o tenerlas en colecciones privadas. Se dio en los años 30, 50, 60, lastimosamente, ¿no? Este es parte del montículo, como ustedes lo pueden apreciar. Al momento de excavar estos montículos, obviamente van a surgir aquí estructuras, pirámides o edificios. De aquí vemos la importancia del lugar. Tiene uno de los monumentos de aproximadamente 20 metros de altura. Se le considera una de las construcciones arquitectónicas precolombinas más altas descubiertas entre la zona maya al occidente y el área andina al sur. Esos agujeros que ustedes ven ahí, es lo que les decía, ¿no? Ese es un ejemplo, un mal ejemplo, de los que roban piezas arqueológicas, los huaqueros, que a medianoche pensaban que habían oro, plata o algo parecido, y empezaban a robar. Eso mismo hacían en diferentes sitios del mundo, en Egipto también, ¿no? Un huaquero es aquel que roba piezas para irlas a vender, ¿no? Y que tiene cierto conocimiento. Y dentro de la zona, pues, encontramos con otro sitio importante que es el Pulapansat, que todos lo conocen por las cataratas de Pulapansat. Pero poca gente sabe que ahí lo que hay es un sitio arqueológico llamado Pulapansat. Pulapansat quiere decir caída de aguas blancas, eso es lo que significa, ¿no? Y encontramos también enfrente está el sitio arqueológico de Pulapansat, que esta es una de las caídas de agua quizás más imponentes y de fácil acceso que tenemos los hondureños. Y incluso dentro de ahí hay uno hace un recorrido atrás de la cortina y le llaman la Cueva Maya. No tiene nada que ver con los mayas, pero bueno, aquí podemos observar también, en este caso, una vista diferente de toda esta zona de la caída de agua de esta catarata de Pulapa. Realmente una belleza increíble, cultural, arqueológica, cultural, geográfica, ¿no? Bueno, un poco, una breve introducción en la parte cultural. Ahora pues, le toca a mi amigo, colega y maestro, el doctor Ramón Rivera, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ranulfo. Y yo creo que lo importante de lo que ha señalado nuestro compañero Ranulfo es que este es un sitio poblado desde muchos años atrás. El lago Yohoa, incluso la palabra Yohoa, esa terminación OA, es maya, la palabra es una palabra maya, y esa terminación OA significa agua, igual que en Tencoa, Macholoa, igual que en Tocoa. Esta terminación OA distingue pues, regiones habitadas probablemente por poblaciones mayas. Quizás esta, estábamos hablando de los naranjos, sea una población lenca, pero no sería de extrañar que hubiera sido el punto de contacto entre las poblaciones lencas y las poblaciones mayas.
Y el otro personaje que es importante destacar, que ya lo mencionó Arnulfo, es doña Doris Stone. Doris Stone es una arqueóloga, hija de Samuel C. Murray, es decir, el propietario de la Standard Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company. Ella se hizo antropóloga y empezó a estudiar en otros sitios cerca de las zonas bananeras, junto con la esposa de Wilson Pópeno, doña Doris de Pópeno. Ellos trabajaron en esta zona y después precisamente fueron a trabajar ahí al lago Yohoa. Lo importante es que esta zona de los Naranjos tiene mucho que ver con la Cueva del Gigante, con Yarumela, con Playa de los Muertos, allá cerca de La Lima, en el Valle de Sula, y otras regiones arqueológicas aledañas. El mapita que nos muestra, pues nos señala la ubicación del territorio hondureño, y lo que encontramos es que Honduras, antropológicamente, arqueológicamente, es el punto de encuentro de los grupos que vinieron del norte con los grupos que subieron del sur. Precisamente los lencas se cree que fueron un grupo proveniente desde el sur. No eran poblaciones mesoamericanas como los mayas, como los aztecas, ¿verdad? Estos venían desde el sur. Bueno, adelante, por favor. Y ahí está marcándose precisamente la placa del Caribe que hace mención a esta placa geológica que nos trae tantos eventos. Este mapa geotectónico de Honduras nos muestra cada una de esas líneas rojas es una falla geológica. La que vemos en la frontera entre Honduras y Guatemala es la famosa falla del Motagua, y la que vemos atravesar ahí por el lago Yohoa y que viene desde Puerto Cortés hasta el Golfo de Fonseca se llama la Depresión Transversal de Honduras, que es donde está la carretera CA5, precisamente, y se ve pues con muchas fallas. Y la otra gigantesca se ve allá por Colón y Olancho, que es la falla del Patuca, que también es bastante grande, por suerte bastante inactiva. Cada una de estas fallas también viene acompañado de unos pequeños asteriscos, que son volcanes, y todo lo que ustedes ven de color rosado es zona volcánica. De tal forma, pues, que Honduras es una región extremadamente volcánica. Y no es casual que en los Naranjos la construcción se haga con roca de basalto, que es volcánica, y en Copán con roca de toba, que también es volcánica. Veamos la siguiente. Este es un pequeño mapita turístico y tal vez es interesante porque en el recorrido que uno hace, empieza en el sur, en la parte sur, que es donde está el desvío que va para Santa Bárbara, en Pito Solo, pero luego la carretera CA5 rodea el lago y finalmente la carretera que va para Peña Blanca y el Mochito, Santa Bárbara, termina casi de cerrar la rueda alrededor del lago Yohoa. Nosotros con Arnulfo y nuestras familias aprovechamos para hacer un recorrido por la zona y ir viendo, además de las bellezas naturales, las bellezas arqueológicas, y eso es un poco lo que quisiera un poco ir comentando en las futuras diapositivas. Este es un mapa de un libro que se llama Historia del Vulcanismo en Honduras. Son unos geólogos norteamericanos, McBirney, que hizo su tesis de doctorado precisamente en volcanes, en el caso hondureño. Ahí se puede ver el Cerro El Hoyo, que es el pequeñito que está a la derecha, y el Cerro Babilonia, el Cerro El Volcán, que le llaman. Todos ellos son de fácil acceso, todos ellos tienen el edificio volcánico, todos ellos tienen cráteres e incluso algunos lagunas de azufre. Son excelentes para hacer estudios geológicos y de muy fácil acceso al lugar. Veamos la siguiente. De hecho, toda la zona del lago Yohoa es un gran cráter volcánico. Estas son las fotos que se ven desde Google, tomadas desde el espacio, y uno puede ver precisamente los edificios volcánicos. Hacia el centro se mira el grande, que se llama Cerro El Volcán, y hacia un extremo se ve uno más pequeñito, que es el que se llama Cerro El Hoyo. Y ahí hay una pequeña comunidad que se llama La Boquita, para que más o menos tengan una idea. Cerca de ahí están algunos hoteles como Brisas del Lago, como Agua Azul, que
en general son los muy conocidos, Agalpa, ¿verdad? Pero vean, así es como se ve desde el espacio. Creo que la siguiente también es una foto del espacio y nos muestra pues un relieve bastante agigantado. Al lado derecho se mira una montaña muy, muy alta, con cráteres, que es la montaña de Cerro Azul Meámbar, que también tiene mucha actividad volcánica, y la donde se mira la sombra hacia la izquierda son las montañas de Santa Bárbara o Maroncho, que es una zona hacia donde vamos a ir a trabajar más adelante. Eso muestra más o menos las carreteras de las que estamos hablando, en la parte más hacia el sur, de donde está la venta de pescados, y luego nosotros vamos a trabajar más la parte del norte, ahí donde están los naranjos, y los volcanes también. Estas son parte de los atractivos en el recorrido, lugares de restaurantes y miradores para unas fotografías muy bellísimas. También tenemos posibilidad de recorrer parte del lago en barcos, en onduyate se puede alquilar, y es un atractivo muy, muy interesante y muy educativo de paso. Estas son las montañas de Santa Bárbara o Maroncho, una de las montañas más altas del país. Ahí está el cerro de Guatemalía, que ocupa el 5º lugar entre los cerros más altos del país, más o menos 2.700 metros sobre el nivel del mar. La siguiente, nuevamente las montañas de Santa Bárbara. Como ven, muchas nubes, indicando que va a llover, y esto ya es en la zona hacia la carretera del Mocho, de Peña Blanca hacia el Mochito, Santa Bárbara. Hay algunos hoteles que nos presentan estos atractivos, en que nos dicen, usted está aquí, y nos dan la distancia que hay a Santiago de Chile, o a Timbuktu, o a Beijing en China, o a Sydney en Australia, como parte de ese atractivo. Este es el río Frío, se le conoce en la zona, o Río Blanco, que pasa por las zonas estas arqueológicas. Ya Arnulfo lo comentaba, cuando esta zona se pobló en el siglo pasado, se hicieron carreteras, se hicieron los canales de agua, se hicieron pueblos, y en todos ellos no se tuvo el cuidado de ver qué cosas se obtenían, y sirvió pues para eso, de saqueo del patrimonio histórico. Este pequeño río está en las zonas y está cuidado y atendido por un hotel de la zona. Y ustedes ven pues que está con muchas señalizaciones. Es muy frío, ¿verdad? Pero es muy atractivo. Es todo un bosque interesante a recorrer. Y ahí fue precisamente parte del recorrido que hicimos. Ahí vamos caminando con nuestras familias, ¿verdad? En el recorrido que duró todo el día, y más o menos hicimos un recorrido de 16 kilómetros entre las regiones planas y las regiones altas. Este es un árbol de ceibo, que era un árbol sagrado para las poblaciones precolombinas hondureñas, y el tamaño, como ustedes pueden ver, es un árbol gigantesco. Más adelante van a ver otra fotografía más cercana del árbol de ceibo. Miren, esa se nota, ¿no? Y como dice Arnulfo, nos hacemos acompañar en nuestras familias de personas pues que saben del área de la biología y de la botánica, que nos puedan ayudar a nosotros mismos a aprender. En ese primer recorrido llegamos a este sitio, que es el punto de atracción de ese hotel, y es una laguna totalmente azul. Ahí nace el río, el mismo río, este es el río Blanco, que más abajo se le llama Pulapanzac, y más abajo todavía, ya en el Valle de Sula, Río Lindo. Pero aquí es el nacimiento verdadero, y es totalmente azul, y es una zona, era una zona ritual para ese mundo de comercio entre el mundo maya y el mundo lenca. Veamos la siguiente, por favor. Esta es otra más cercana. Probablemente tenga que ver algunas algas, algún tipo de vegetación debajo, submarina, que da esa tintura, ese color diferente, ¿no? La siguiente. Ahí estamos con Arnulfo en el recorrido que hacíamos, que inició precisamente en Guazucarán hace un par de semanas antes de este, y que esperamos poder continuar en los siguientes meses del año. Nuevamente la misma zona, miren, vista desde diferentes lugares. Y parte del recorrido se llega a montañas
no son tan difíciles el acceso. Uno, pues, por supuesto, llega agotado, porque unido a eso vamos con las mascarillas para protegernos, y eso pues nos quita el aire. Lo interesante de estos sitios, de estos miradores, que también pudieron haber sido centros ceremoniales de las poblaciones lencas, es que se ve el lago de Yohoa. A nosotros incluso nos atrapó esa visión, y ya nos imaginamos a los pobladores de aquellas épocas, ¿verdad? De tantos años atrás. Esta es otra de la misma zona, y ahí se pueden ver precisamente el lago Yohoa y algunos de sus alrededores. Se pueden ver las islas del lago Yohoa. Hay una que se llama La Ventana y otra que se llama El Venado, y ahí es una zona muy, muy atractiva realmente. Parte del recorrido, las aventuras, las peripecias, ¿verdad? De pasar por esos árboles y caminar bastante. Entonces son parte de los recorridos. Algunos de ellos están sembrados de café, otros de cacao. Entonces, y en muchos lugares de flores vamos aprendiendo precisamente de todo este recorrido. Este es otro de los miradores, se llama el Mirador de los Indios Desnudos, porque casi todos los árboles que están en la zona son el ayacahuite o el indio desnudo, ¿verdad? Y desde aquí también se mira el lago de Yohoa. Ustedes pueden verlo ahí en ese acercamiento, más cercano incluso que el anterior. Veamos otros. Ahí esta es fueron parte del recorrido, plantas muy exóticas. Ahí se nota el cacao en uno de ellos. Y bueno, como ustedes verán, bellísimas. El río ha sido utilizado por los pueblos aledaños para tomar agua y llevarlas precisamente de uso doméstico. Es un agua muy limpia, muy, muy agradable. Lástima que un poco fría para bañar. Y el hotel tiene en sus senderos muchos de estos puentes, ¿verdad? Colgantes. Y bambúes, miren en los tamaños gigantescos en que se encuentra ahí. Aquí estamos recorriendo precisamente estas zonas que fueron estudiadas, como dice Arnulfo, por un grupo de arqueólogos franceses, allá por los 1960, 70, y que descubrieron muchas cosas. Por ejemplo, 2 campos de pelota. Aquí van a ver uno de ellos al siguiente. Vean, ahí estamos en la parte más baja, estamos en la parte plana, baja, y se miran hacia los lados como las graderías, donde debería estar pues el público observando el juego de pelota. Este juego de pelota sí es maya, y eso nos da la idea del intercambio cultural, intercambio económico, comercial que se pudo haber producido en la zona. Esta es otra de la misma zona, de la misma región, del campo de pelota. Y de ahí también está esta que se llama la Cueva del Duende. Han salido cualquier cantidad de piezas que Doris Stone señala fueron vendidas al exterior. Cientos de piezas, ¿verdad? Hacia museos de Nueva York, el museo de Peabody de Harvard. Y este es otro sitio interesante. Es otro sitio ritual lleno de rocas al que el amigo Arnulfo le puso el nombre del Stonehenge hondureño, en referencia a aquella región en Inglaterra que está formado de grandes rocas para hacer un indicador de la posición del Sol y de las visiones astronómicas, pero que aquí lo que podemos observar desde este sitio precisamente es el lago de Yohoa, y es sumamente atractivo. Ahí estamos precisamente en la zona esa de las rocas. La siguiente, por favor. Vean el tipo de rocas. Arnulfo está subido sobre ellas, son bastante altas, más o menos unos 2 metros de altura, pero todas han sido puestas para producir, por ejemplo, este tipo de actividades casi de ascenso, ¿verdad? Y también los árboles otra vez de indios desnudos que están por ahí, pareciera que han sido talladas, pero realmente no. En todo caso, si hubo talla, fue del agua del mar que pasaba en esa zona. Era la región del mar de Esquías, y esta zona, con toda seguridad, era acantilado del mar de Esquías. Vean ese hoyo totalmente redondeado, solo puede ser producido por agua. Ahí estamos precisamente, ¿verdad? Con nuestra familia, mi hija, mi esposa, subidos en las rocas,
es esas rocas que se ven ahí, y que se vuelve pues toda una aventura hacer ese recorrido, y que nos demuestra el asentamiento humano que hubo. La última que ustedes ven ahí es después de esos 16 kilómetros se requiere un merecido descanso. Ahí estábamos con la familia descansando, comiendo algo, y el gatito que tengo yo me adoptó a él a mí, ¿verdad? Y ahora pues forma parte de nuestras experiencias en el recorrido. Bien, realmente es interesante todo esto, y siempre comentamos con el doctor Ramón que es una vivencia, ¿no? De nuevo recordarlo, y no hay cómo estar ahí, pues, ¿no? Nosotros solo estamos dando la punta de la lanza, solo para motivarlos a ustedes, y que hay más que aprender, hay más cosas que hacer, pero más que todo estamos compartiendo con todas estas personas que nos van siguiendo. Queremos saludar rápidamente por el tiempo, hoy por los problemas que tuvimos técnicos, pero cumplimos con nuestro compromiso. Lo hacemos con mucho gusto, saludando a André Valeriano, a Sara Domínguez Aguilar, a Alex Mauricio Miranda, a Lemus Garrett, ¿verdad? Así, igual también a la Jessica González, que nos va siguiendo desde el año pasado, ¿no? Saludos a los docentes Ramón Rivera y Arnulfo Ramírez, dice. Gracias por estas rutas históricas, por iniciar un tema tan interesante. Gracias. Al igual también a Cintia Martínez, a nuestro amigo y colega Darío Izaguirre, que colabora con el programa, que vive actualmente en Canadá. Es un historiador, antropólogo. A también Manuel Bustillo Ortega, gracias. A Mauricio Ponce Carvajal, que nos va siguiendo también. Axel, colega historiador, que labora actualmente en la Ceiba, ¿verdad? Un prominente historiador. De nuevo también Jessica González, donde nos dice que no hay duda de la biodiversidad en Honduras es extraordinaria, y a eso lo sumamos la riqueza arqueológica e histórica. Claro, tenemos un lujo, doctor, que pocos países lo tienen. Tenemos sitios ecoarqueológicos, luego tienen sitios ecológicos o arqueológicos. Tenemos varios, en el caso también de Talgua, que vamos a hablar un día de esto. Darío Izaguirre nos pregunta cuál es la incidencia de la actividad minera del Mochito en la sedimentación y contaminación del lago de Ojoa. Pregunta interesante. Y si me permite, le doy una respuesta rápida. Con toda seguridad hay una incidencia. Precisamente muchos de los desechos de la mina del Mocho son lanzados hacia el lago de Yohoa. Incluso la contaminación que a veces se da en los peces tiene mucho que ver con el cianuro y el arsénico que es lanzado hacia la zona, desde el Mochito. Así es. Caterina Avelar nos saluda, ¿verdad? Michelle Fugón también, Andrés Valeriano, Marlene Salgado, dice saludos maestros. Merari Guevara, desde San Pedro Sula, siempre con temas interesantes. Saludos a ambos, gracias Merari. Victoria Ponce, excelente programa, dice, nos felicita al equipo de Rutas Históricas de Honduras, equipo de la Facultad de Ciencias Sociales y también de la Dirección de Comunicaciones de nuestra universidad. Orlando Ángel, desde la Universidad de El Salvador. Saludos, maestro Arnulfo, doctor Rivera, dice, de la Escuela de Arte de la Universidad de El Salvador, que nos vienen siguiendo desde el año pasado, ¿verdad? Oscar Wilfredo Díaz, pues siempre igual, desde el año pasado, una persona muy acuosa, otra persona que investiga, hace trabajos de cultura. Dice, hay vestigios de canales para riego agrícola en el Valle de Sula, en los que se haya usado el agua del lago de Ojoa. Yo por lo menos he encontrado documentos que hablan de 5 kilómetros de canales de agua que iban precisamente del lago de Ojoa, pasaban por los Naranjos y bajaban hacia el Valle de Sula. Y es interesante también, doctor, aquí agregando que en el sitio arqueológico del puente, según los mapas que se hicieron de las excavaciones, sobre todo de los franceses, con Claude Baudès, nos habla que ellos hacían una especie de zanjos protectores. O sea, eso nos dice que en cierto momento histórico de esa zona había invasiones, ¿no? Y como es un sitio de cruce de diferentes grupos, es rico en cultura, ¿no? Y en aquella época. Y eso también le da mucha importancia a este sitio del formativo, de las épocas más antiguas en Honduras, ¿no? Ok, Kenia Patricia dice muy buena información, le gusta. Kenia Montoya, Olga Jocelyn Cruz, excelente. Aleida Medina dice es una zona
que una riqueza cultural, la actividad turística da potencial. Saludos, doctor Rivera, dice. Lilian Meras, feliz tarde, dice, excelente participación. Andrea Rodríguez Rivera dice, excelente programa, siguiéndolos en sus rutas, esperando la siguiente, siempre, Andrea, cuente con ella, ¿no? Justo Amaya dice ahí, ¿cuál es el potencial turístico de la zona? Y creo que es amplio, ¿verdad, doctor? Bastante amplio, y precisamente atrás nos saludaba Aleida Medina, que es la coordinadora de la carrera de turismo. Le invitamos que nos acompañe y que nos ayude a dar respuesta a estas tareas que algunos de nuestras personas que nos siguen nos preguntan, ¿verdad? Pero que ella sería la llamada a dar esas respuestas. Pero la vamos a muy invitar entonces. atractivo. Sí, la vamos a invitar Tenemos que invitar. a Justo Amaya, ¿verdad? Con gusto. Keila Santos, excelente información, dice. Luego, Darío Izaguirre nos hace otra pregunta que va dirigido a usted directamente, doctor Rivera. ¿Cuál es el origen geológico del lago? ¿Es un lago postglacial? No, no es un lago postglacial. Sí hubo unas glaciales en el caso hondureño, pero nuestro lago de Ojoa es un antiguo cráter volcánico que se cierra donde están los actuales volcanes con material volcánico y queda totalmente aislado del Valle de Sula. Interesante. Luego, Cruz Ricardo, saludos, maestro, buena presentación, éxitos y bendiciones. Jennifer Rodríguez nos sigue también, saludos a nuestros docentes, el doctor Ramón Rivera. Y Dalia Flores, excelente información, dice. Al igual también de Senyacen Ramírez, que dice, excelente programa, le encantó. Bueno, doctor, creo que como decimos siempre aquí en Rutas Históricas, la historia es larga, pero el tiempo es corto. Así que agradecemos a todas estas personas que nos han venido siguiendo. Mensaje final para todas las personas que nos ven en estas rutas históricas de Honduras. Bueno, les cuento que con Arnulfo conversamos mucho, y una de las tareas que nos hemos propuesto para este año es recorrer cada rincón de este país atractivo y compartirlo con ustedes. Así que esperamos nos continúen siguiendo y que también aprendamos todos de estos recorridos por el país. Así es, en una hora resumimos prácticamente días y días de labor en el campo, ¿verdad, doctor? Sí, y en la Definitivamente. búsqueda de también. Exactamente. Bueno, y Darío, gracias. Darío nos desea éxitos, excelente programa. Jorge Espinosa, excelente. Y Katia Romero, una última pregunta, doctor. ¿Cuál sería, de nuevo, cuál sería el potencial turístico de la zona? Que lo vamos a dilucidar esa interrogante en los siguientes programas, porque sí vamos a invitar a la compañera de la Universidad Pedagógica, ¿verdad? Y Gabriel Enrique Cruz, muy buen programa, dice Jennifer Rodríguez. Gracias por compartir sus conocimientos. Saludos a ambos docentes, doctor Rivera, licenciado Ramírez, y Alejandra Peralta nos manda un saludo, también una colega historiadora. Así que qué honor que los colegas nos miren y que pues, se vayan interesando en estos temas. Ya, doctor, gracias por su tiempo, gracias por sus conocimientos, y que como usted bien lo dice, es un conversatorio contando un poco la historia de estos sitios, del lago de Ojoa, una historia geográfica y cultural. Hay más que decir, pero eso es lo que les compartimos para motivarlos a ustedes que puedan ir a estos sitios. Y agradeciendo, y nos vemos en el siguiente programa. Tenemos nuevos temas, sorpresas, nuevos colegas, y siempre a los que nos han apoyado, pues la invitación es abierta. Vieron temas interesantes, temas muy interesantes que van a aprender, van a desaprender y pues van a reaprender la historia nuestra, ¿no? Reaprender, desaprender y aprender. Eso es, la historia es evolutiva, es cambiante como la ciencia, entonces los aportes son muy importantes. Y a ustedes, gracias por seguirnos siempre en estas rutas históricas de Honduras, y nos vemos el siguiente viernes a las 3 de la tarde sin problemas técnicos, pero ahí vamos a estar agradeciendo también al equipo de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, al igual también a la Dirección de Comunicaciones de nuestra universidad. Nos vemos en la siguiente, soy Arnulfo Ramírez de la Costa, hasta pronto. O sea que siguen en tierra.